Yo se lo dije desde el primer momento, una está mal hecha y la otra también. Por eso, ahora me dedico al rock and roll y está todo bien. En este tiempo nuevo, les presento a mi grupo Joda Estéreo. Se privatizó con alguna esperanza. Todo se vendió y la plata no alcanza. Algún tiempo atrás pareció imposible que nos pudiera salir algo peor. De aquel avión vendido a la ligera, nada nos libra, nada nos queda. Ya se acabó la fortuna de la abuela. No puedo evitar un goce secreto. Comprar el avión vendido a la Iberia fue un gran negocio, nada nos queda. Lo que se pagó ya ni lo recuerda. Él estatizó el avión y la deuda. Nada más queda. Nada más queda. Nada más queda. Bienvenidos. Ya en 1992 se veía venir lo que culminaría casi 10 años después. La tragedia neoliberal de los años 90. La mentira enorme que sufrió el pueblo argentino desde los últimos meses de 1989 en adelante. Una formidable traición que dejó millones de personas desocupadas, que privó de futuro a cientos de miles de jóvenes y que dejó al país endeudado de una manera tal que ni siquiera con todo lo que se hizo en esta década se ha podido solucionar plenamente el problema de la deuda externa, por más que se deba ahora 43 pesos de cada 100 contra los 160 pesos de cada 100 que llegaron a deberse. Y un programa de televisión, buenas noches Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo que no estás? viste. No me acuerdo. No, eras muy pequeña. Si estabas ya entre nosotros. Un programa de televisión llamado Canal K, en el que estaba detrás, entre otras personas que vamos a ir agradeciendo en el transcurso de esta emisión, Juan Alberto Badía. Mirá vos. Él empujaba esta realización que iba por Telefe en el año de más éxito y que no continuó porque era muy costoso. Esos muñecos, uno lo vieron ahí, unos Neustadt, verán aparecer a Menem, a los grandes personajes de la política. Una superproducción. Una superproducción. No era fácil mantenerlo. Grandes libretistas, notables cantantes, que sé yo, Katy Viqueira. Todos pasaban por ahí. Haciendo de Mercedes Sosa. Todos estaban allí en ese programa. Lo vamos a usar como eje, porque nos vamos a sonreír, vamos a evocar, para matizar un poco lo que queremos decir sobre lo que ocurrió en aquellos años, que parecería muchos quieren ver retornar. Entonces, con la colaboración de Alejandro Berkovich y Mariano Kestelboim, que nos van a ayudar a pensar en los términos económicos, a hacer una pintura de aquella etapa, nos ponemos en marcha con algo que fue el leitmotiv de aquel tiempo. El presidente había prometido una revolución productiva, defender al Estado, nada de eso, lo desguazó y no hubo la tal revolución productiva, sino lo que vamos a evocar ahora de la mano de Canal K. El proceso de privatizaciones fue un proceso que se inició antes de comenzar la venta de activos públicos, de empresas públicas al sector privado. Primero, en los años 80, se degradaron, se vaciaron, se exhibió en una gran medida cómo el sector público era incapaz para administrar las empresas públicas. Una vez que se generó consenso
también a través de los medios de comunicación, de que el Estado era incompetente para administrar las empresas públicas, ahí se malvendieron. Yo pregunto a los cesantes si no se han puesto a pensar que la culpa de la crisis es de la empresa estatal. A privatizar, ya cayó Aerolíneas, ya le tocó Entel, que rifen los barcos, los subte y el tren. A privatizar, que rajen a todos sin indemnizar, vayan a la iglesia si quieren llorar. Las privatizaciones con esa excusa de la eficiencia terminaron escondiendo negocios privados para los cuales los organismos multilaterales y los gobiernos de los países centrales generaban nichos de negocios. Un decir con mi gran amigo Carlos Saúl I necesitaba guita, y entonces para hacer guita lo que mejor se le ocurrió fue vender algunos recuerdos de familia como Entel, Aerolíneas, la Ruta 2 y alguna que otra chuchería. Ni Aerolíneas Argentinas, ni Entel, ni ninguna de estas empresas eran joyas de la abuela. Estas empresas eran causas de pérdidas, causas de empobrecimiento de los argentinos. En el marco del Plan Brady, Argentina, en su reestructuración de deuda, fue otorgándole bonos a empresas que tenían acreencias con la Argentina, y esas empresas podían comprar las empresas públicas por el valor del 100% de esos bonos. Y de esa forma, las principales empresas insignia de la Argentina, como por ejemplo Somisa, Aerolíneas Argentinas, Entel, Segua, fueron a manos privadas, a la administración de grupos económicos privados que hicieron negocios espectaculares con niveles de rentabilidad gigantescos. Bueno, quienes quieran recordar pueden acompañarnos, naturalmente. ¿De qué manera, Julieta? En las redes sociales, por supuesto, esperamos la participación de todos durante todo Bajada de Línea en @PDL Víctor Hugo C9, como es nuestro Twitter. Vamos a estar esperando los tweets de ustedes con el hashtag postales neoliberales, y también vamos a estar recibiendo todos los likes e información. Nosotros también posteamos mucha información durante toda la semana en el Facebook de Bajada de Línea, Víctor Hugo. Es toda una cuestión cultural, Julieta. Decirle a la gente que el Estado no servía, que era inútil, que era absolutamente ineficaz y que la solución iba a ser lo privado. Entonces sacaron miles de kilómetros de vías, mataron a los pueblos. Algo de una crueldad en lo humanista que no se puede concebir todavía, que no se puede entender. Si más no hay nada más triste que ver, ¿no? Una estación de tren en un pueblo totalmente abandonada. Vacías, abandonadas. Sí, esta fue parte del paisaje que tuvo buena parte de la Argentina de entonces. En tren de declaraciones, un alto funcionario de un país sin vías de desarrollo alerta y alarma a la población. Pero por Dios, esto ya lo he anticipado en reiteradas oportunidades. Ramal que cierra, ramal que para. Noche en la estación. ¡Qué garrón! No se ve ni un vagón. No, señor. Tengo un pasaje a Junín, pero el tren no va a salir. No, ya no puedo viajar, porque el ramal va a cerrar. El pasajero sonó con la privatización. Levantaron las vías, la gente que había quedó en la estación. Trenes ya no hay más. ¡Qué suerte la mía! ¡Ay, qué porquería! La noche ya es día y yo sin viajar. En el caso de los transportes, lo que se terminó adoptando fue un sistema que tuvo lo peor de lo estatal y lo peor de lo privado, porque los privados embolsaron sin controles todo el dinero que pudieron, primero de tarifas indexadas en dólares, como las que había durante los 90, en los cuales en dólares era muy caro
acceder a estos servicios en comparación con el resto de la región. Era mucho más caro el tren y el subte y el colectivo que en cualquier otro país de Latinoamérica. Pero a la vez, cuando empezó a devaluarse el peso después de la salida de la convertibilidad, lo que empezaron a obtener fueron subsidios. Y esos subsidios también los embolsaron los empresarios privados. Todo. Se lo iban quedando absolutamente todo. Capitales nacionales, capitales extranjeros. Todos los que tenían deuda pública estaban primeros en la cola para lo que se iba a privatizar. Una cosa curiosa que ocurrió, Julieta, es que se privatizó con los europeos y no tanto con Estados Unidos, porque los europeos tienen canales de coimas mucho más aceitados que los Estados Unidos, Mirá aunque vos. parezca mentira. Así es que se iban haciendo las cosas. Contamos con Alejandro y con Mariano para que nos vayan ayudando a recordar, a evocar aquella etapa absolutamente aciaga, porque mientras ocurría todo esto, las empresas que eran privatizadas antes echaban a todos los que estaban Claro, para que fuera un gran negocio. claro. Así que vamos a seguir con las privatizaciones. En el caso del mercado financiero, la desregulación implicó entrada y salida de capitales, es decir, inversiones extranjeras, financieras en las plazas argentinas, en las plazas financieras argentinas, mucho más volátiles. Cuando, por ejemplo, estalló la crisis en México, la que se conoció como crisis del tequila, Argentina se contagió rápidamente. Era increíble. Si bien el comercio era bastante reducido entre los dos países, el canal financiero provocaba que en la Argentina salieran los capitales raudamente porque no había una regulación. Entonces podían salir en ese momento dólares al exterior, se podían retirar del mercado argentino y lo que provocaba era un aumento de la tasa de interés y más desocupación, más contracción económica, más recesión que se vio sobre todo en el año 1995. Presurosa la gente, compraba y vendía, era el boom de la bolsa y ninguno podía. Yo me puse a pensar cómo se hace la guita, ese día en la bolsa en que se iba para arriba. Cómo jugaba el mingo con tu plata y la mía, y qué suerte, qué suerte. Ahora estoy en la vía. Cuando admita mi error, le diré tantas cosas, o quizás simplemente intervenga la bolsa. O quizás simplemente intervenga la bolsa. O quizás simplemente intervenga la bolsa. En Argentina la banca ganó siempre, es como el casino. El año pasado, en 2014, los bancos ganaron 45.000 millones de pesos y eso fue un 50 y pico % más que en 2013, cuando ya habían tenido una ganancia récord de más de 30.000 millones de pesos. La diferencia es de dónde la obtuvieron esa ganancia. En los años de la convertibilidad, los bancos alimentaban sus ganancias prestándole al Estado a tasas muy altas y en dólares, sin ningún riesgo prácticamente, y en estos años alimentaron su rentabilidad en base al consumo de un montón de gente que les pagó a los bancos para acceder a descuentos, que fueron su forma de reconciliarse con la sociedad después de haberse robado los ahorros en 2001, y en base a financiación de ese consumo. Todo se iba privatizando. Todo lo que se privatizó, sumado, no servía para pagar la sexta parte de lo que de intereses de deuda se iba contrayendo en los años 90. Fue verdaderamente una salvajada. Le dolió muchísimo al país, pero muchos se han olvidado. Por ejemplo, los taxistas, que muchos de ellos están en un espectro político que algunos definen de una manera un poco despectiva que no vamos a utilizar aquí, sobre todo porque tienen derecho a pensar y a sentir de esa manera, pero muy inclinados a la derecha. Y se han olvidado de la desregulación de los taxis. ¿Vos sabés lo que es la desregulación de los taxis? Permitió que los taxistas tuvieran la competencia de quienes pintando el auto nada más, como un taxi, podían salir a trabajar. Claro. Fíjate lo que esto podía significar. Este es un momento muy particular porque seguramente ustedes van a recordar lo que sucedió. Y aquí es cuando quiero agradecer a Adrián Stoppelman, entrañable compañero mío de los programas matutinos en Radio Continental, porque él empezó a rescatar
esto de Canal K, porque era uno de los libretistas, con Rudy y con Fernando de Giovanni, todos con la conducción de Héctor Berra, de Juan Alberto